Ya. Ajá, ok. Listo. Sí, Bueno. Bueno, básicamente esto es lo que traía el mercado. Hice un video ayer del postmercado explicando la estructura que traía el precio, ¿sí? Desde esta zona de oferta, desde aquí abajo, el mercado nos había hecho impulso, ¿ok? Que no había sido capaz de superar los máximos que nos dejaba esta mecha, ¿ok? Pero regresaba a esta zona sin ser capaz tampoco de romper estos mínimos, entonces creó una estructura interna acá, ¿ok? Regresa de nuevo a esta zona, respetando esta zona de compra, me rompe estos máximos, ¿ok? Pero para este punto ya había roto la tendencia alcista que traíamos de 4 horas, ¿ok? Entonces el mercado viene, hace un retroceso y en lugar de superar el máximo previo, respeta este bloque de ventas de 1 hora que traía, ¿ok? Y al mismo tiempo nos había dejado un bloque más pequeño, refinado internamente, de 15 minutos, pero no llegó ahí. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo aquí era básicamente un traspaso de órdenes, a borrar. Vamos a borrar esto, ya sabemos que aquí tenemos, ¿ok? Un traspaso de órdenes de esta mecha, ¿ok? De esta mecha, ¿ok? A esta zona, voy a cambiarle el color para que se vea como una zona de venta. Siempre marco la zona de venta de color rojo, en la zona de oferta. Después de ahí, que el precio tiene una reacción a la baja, pero no es capaz de crearme un nuevo mínimo, aunque rompe los mínimos internos, pero no me crea un mínimo más bajo que la estructura anterior, pero traspasa este bloque de venta a este y sucesivamente este más pequeño que estaba ahí dentro se lo traspasa al otro. Entonces, cuando vemos este rompimiento a la baja, de este impulso, retroceso, impulso, y este retroceso rompe a la baja la estructura interna, pues ya nosotros estábamos, básicamente yo estaba visualizando un cambio de dirección a la baja, ¿ok? Confirmando lo que era ya la tendencia en una temporalidad mayor, con el objetivo de por lo menos neutralizar estos mínimos que están aquí. ¿Ok? Entonces, fíjate, el mercado lo que hace es esto lo hizo el día de ayer y luego se quedó acumulando aquí en esta zona. ¿Ok? Y aquí, bueno, básicamente fue donde yo tomé mi entrada el día de hoy. Eh, el mercado hoy tenía una noticia a las 7:30 de la mañana, la primera entrada, bueno, esto es en 1 hora, pero en 15 minutos, y nosotros visualizamos, vemos a las 7:30 de la mañana, sería acá, el mercado tiene una noticia, vamos a marcar esto con una línea vertical, ok, a las 7:30 de la mañana, y nosotros nos vamos acá, a las 7:30 había dos noticias, ¿ok? De inventarios de febrero, ¿ok? Y de los bienes, el balance de bienes. Y lo vemos aquí en Investing. Esto corresponde a las 7:30 de la mañana. Vemos que el mercado lo que hizo fue subir. Hoy es baja 28, acá estamos. El mercado, yo pensé que podía subir hasta este punto, ¿ok? Entendiendo que había hecho rompimientos a la baja y que me había dejado un order block bajista, una zona de oferta en 5 minutos, pero pues en 15 minutos toda esta vela, vamos a borrar acá, toda esta vela se había llevado los stop loss o había activado las órdenes stop que estaban por aquí arriba y toda esta vela tenía liquidez, ¿ok? Bueno, esto es algo que yo explico en la mentoría, pero la liquidez la tenía esta vela y cuando hace el rompimiento de estos mínimos internos, ¿ok? De estos mínimos aquí, bien, me deja esta zona de imbalance en 15 minutos. La entrada, la entrada se dio en el premercado a las 7:45. Si nosotros vamos a 5 minutos, vemos cómo el mercado ingresa en esta zona. Yo voy a borrar esto de aquí.
Voy a borrar. Este order block se convirtió en un order block de venta. Más adelante vamos a ver por qué. Pero la entrada se dio en el premercado, la entrada ideal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el precio viene, rompe estos mínimos, y una vez que ingresa a este imbalance, rompe estos mínimos, ¿ok? Cuando intenta subir, no me hace una nueva estructura, entonces una de las entradas, de hecho yo la tomé, pero me puse rápidamente en break-even y me sacó el mercado porque dije, bueno, no voy a entrar, no voy a entrar antes de mi sesión operativa. Entonces el stop loss era aquí arriba, la entrada era aquí abajo, en el retesteo de esta vela, ¿ok? Una vez que rompió esta vela alcista, el stop loss iba aquí, eran 14 pips y esto era para irse, si nos vamos en 15 minutos, era para irse por lo menos hasta estos mínimos que estaban acá, entendiendo que si ya el mercado traía una toma de liquidez desde toda la estructura allá arriba, pues nosotros en una hora podíamos ver estos mínimos y estos mínimos iguales como liquidez y por lo menos el mercado llegar hasta esta zona de compra. Era por lo menos hasta aquí. Yo tenía marcado, en la historia lo compartí, yo tenía marcado este mínimo donde el mercado podía llegar y fíjate, ahí fue donde llegó. Básicamente yo esta entrada no la tomé, pero daba un 1.5. Si lo hubiese dejado correr, pues daba muchísimo más. Si lo dejábamos correr hasta estos mínimos, pues daba muchísimo más. Esta fue la entrada que dio en el premercado, ¿ok? La siguiente entrada, que era muy difícil de tomar en la apertura, fíjate que una vez que este máximo, estos máximos internos que están acá, fueron rotos, ¿ok? El mercado me deja un vacío de liquidez. Aquí no lo voy a marcar así, sino que lo voy a marcar con esta vela. Esta vela tomó la liquidez de la anterior, esta se metió a la anterior, esta era la que tenía el vacío, ¿ok? Esta era la que tenía el vacío. Y fíjate, en la apertura del mercado, en 5 minutos se veía como este imbalance, este vacío de liquidez, fue respetado. Bien, nosotros podíamos buscar una entrada en 1 minuto aquí, una vez que el mercado... Lo que pasa es que esta zona era una zona de compra importante, entonces el mercado podía tener una reacción acá, que de hecho la tuvo, pero en la apertura del mercado el movimiento fue muy rápido. Subieron, ¿ok? Y hubo noticias, a las 9:30 había noticias, perdón, a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, la confianza del consumidor. Yo estoy en qué, 14, aquí, 3 de la tarde, sí, exacto, estamos igual a la misma hora, a las 9 de la mañana, entonces yo esperé que pasara la noticia. Por eso yo no entré acá, porque yo dije, a lo mejor puede llegar el precio, me está haciendo esta estructura acá, amaga que se va para abajo, se mete aquí arriba otra vez y ahí es donde se cae. Entonces a mí no me dio confianza este vacío. Entonces esperé que, que pasara la noticia, vamos a borrar acá, entendiendo que ya el mercado estaba 100% bajista. Una vez aquí hizo una pausa, yo hice una entrada, pero no había estructura aquí. En 1 minuto, fíjate cómo se ve como una pequeña acumulación en este punto, pero no había estructura allí. ¿Qué esperé yo? Un cambio de dirección que llegara a esta zona, si nosotros lo vemos en 15 minutos, esta fue la entrada que yo tomé el día de hoy, si nosotros lo vemos en 15 minutos, bueno, esta era otra entrada que podíamos haber tomado, vamos a señalarla también en 1 minuto, entendiendo que teníamos un FBG de 5 minutos, lo voy a poner aquí, FBG de M5, bien, FBG de M5, fíjate, nosotros podíamos buscar acá, incluso en, el mismo minuto, vemos cuando respeta el vacío y en esta vela, cuando esta vela rompe a la baja, esta vela envolvente, nosotros podíamos haber tomado una entrada en este retroceso, era una posición corta acá, yo no quise tomar el riesgo, la tomé pero me puse break-even y me sacó rapidito, ¿sí? Entonces podíamos aquí, era la segunda entrada en el mercado, una vez que esta vela cierra, esperamos un retroceso a esa zona, ¿sí? Y nos podíamos ir ya con confianza hasta este mínimo o como la anterior,
hasta estos mínimos de acá, que eran los mínimos de la semana pasada. Fíjate cómo da un 1.6, la anterior dio un 1.8, estaba en 1.6. La entrada que tomé yo fue mirando en 15 minutos, una vez, estamos acá, ya tenemos dos entradas, una vez que el precio había roto a la baja con mucho volumen en la apertura, aquí con mucho volumen en la apertura, espero un retroceso hasta esta zona de estos mínimos, ¿sí? Y veo que el mercado tiene un rechazo allí. Yo no esperé este rechazo a las 10:15, sino que tomé el primer rechazo. En una hora se veía una vela así. Cuando veo que ya esta vela estaba bajando, de que llenó el 50%, vamos a borrar la noticia, la línea de la noticia. Vemos que estaba este retroceso y esta vela estaba bajando. Yo busqué una estructura en un minuto. Y esta fue la tercera entrada, la que yo tomé justo en este punto. Me había hecho una estructura alcista, continuó en este retroceso. Yo tomé, cuando vi esta vela de acá, posición corta acá, yo tomé esta entrada con mi stop loss aquí arriba ajustadito, entendiendo que ya había, se había ido el mercado con un fuerte movimiento bajista. Yo entré aquí, justo en este punto, y se fue directo acá. Este pequeño retroceso es el que me saca a mí. Ahí. Ese retroceso es el que me saca. Y yo saqué 1.3. Era la entrada hasta las 10:30, casi 11 de la mañana. Luego el mercado empieza a lateralizar un poquito, acumula y hace un cambio de dirección. Si hubieses querido tomar esta entrada aquí al alza, ya pues pudiste haberte apoyado. Era una entrada que tenías que esperar prácticamente al mediodía. Tenías un vacío de liquidez en esta zona, ¿ok? Apoyado en este punto a nivel estructural, luego de que el mercado rompe estos máximos, después de haber tomado eh, esta liquidez, de haber roto este mínimo, el mercado tenía que hacer un retroceso, ¿ok? Aquí había otra reentrada a la baja. Si hubiésemos querido, podíamos haber tomado otra reentrada a la baja, entendiendo que aquí el mercado me había dejado un vacío de liquidez. Nosotros podíamos tomar, fíjate, justamente aquí era otra entrada a la baja, igual, cubriéndonos por aquí arriba de estos máximos, era prácticamente el mismo punto de entrada y yéndonos por lo menos hasta esta zona de este imbalance que nos había dejado al alza, ¿ok? Sabiendo que ya había tomado un mínimo relevante el mercado. Entonces aquí nos daba un 2.6. Si lo hubiese dejado correr, el mercado también podía llevarse estos mínimos. Básicamente eso fue lo que hizo. Ir al alza era muy difícil. Aquí pudimos haber tomado una entrada al alza, pero el escenario era completamente bajista. Apoyándonos aquí, podríamos haber tomado un 1.1, incluso un 1.2. Vamos a ver. Si hubiésemos entrado en este testeo a la zona de compra, no, daba básicamente el 1.1 ajustadito ahí. No daba ni el 1.1, un poquito, lo tocaba justo, pero era difícil. Ok, no hubiese sacado. Si yo entrar al alza, no lo hubiese considerado. Pero bueno, estos fueron los escenarios que teníamos el día de hoy. Ya a las 3 de la tarde, pues el mercado está haciendo un retroceso, pero entendiendo que si nos vamos a gráfica de 1 hora o incluso 4 horas, todo esto es parte, fíjate, entró a este bloque de compra, acá, entró a este bloque de compra, está teniendo una reacción, ya tomó liquidez previa importante de la semana pasada, del miércoles, martes, sí, de la semana pasada, el mínimo sería este del lunes 20, así que esto quedaría pendiente. Estaríamos viendo un mercado que posiblemente, pues ya una vez que hizo este rompimiento aquí estructural, un retroceso hasta estas zonas para luego venir a llevarse estos mínimos, y lo que lo podría frenar el mercado sería esta zona de aquí abajo.
Entonces, algo importante también, ¿por qué no la dejé correr? Porque el mercado se estaba metiendo justo a esta zona que coincidía, la zona de compra, ¿ok? Con este vacío de liquidez, estos máximos previos que había tenido donde el mercado se podía venir a apoyar y este bloque de compra que estaba justo enfrente. Entonces ahí fue donde reaccionó el mercado. Y bueno, estas fueron las posibles entradas que tuvimos el día de hoy. Ya saben, no olviden suscribirse. Si les gustó esta información, compártanlo, coméntenlo y nos vemos en el mercado. Cuídense mucho.